Hola amigos de Americorp, vamos a mostrarle cómo puede incluir todos sus productos de su tienda virtual. De repente tenemos 500 productos, 1000 productos, 2000 productos. Todo eso lo vamos a colocar dentro del catálogo de WhatsApp Business. Se estaría mostrando de la siguiente manera. Cada vez que entremos, se estaría agregando un icono de shop o de tienda. Nosotros vamos a iniciar con la instalación. Recuerden que este plugin ya lo hemos visto en un video anterior. Es Facebook for WooCommerce, el cual nos va a permitir conectar todo nuestro portafolio comercial. También tenemos el catálogo para poder gestionarlo dentro de Meta y posteriormente conectarlo con WhatsApp Business. Entonces esta instalación ya lo tenemos. Le vamos a dejar dentro de la descripción el enlace directo y después vamos a entrar a todas las recomendaciones para que ustedes ya puedan ver su catálogo de todos sus productos de WooCommerce dentro de WhatsApp Business. Recuerden que también todas estas recomendaciones que lo vamos a trabajar dentro de Meta también pueden ser aplicadas si estamos utilizando una plataforma de Shopify. Para eso el plugin ya no sería Facebook for WooCommerce, sino sería Facebook e Instagram. Así se llama la aplicación, lo instalan y ya internamente dentro de Meta haríamos todas estas recomendaciones. Entonces aquí estamos dentro de Recruiters de Mario. Recuerden que es una marca de Mario Technology y ya por aquí tenemos ya el plugin instalado. Recuerden que le vamos a dejar dentro de la descripción para que ustedes puedan completar esta instalación y después la configuración. Cuando lo tengamos ponemos configurar y aquí ya les va a aparecer todo el detalle. Recuerden que tenemos la pestaña de anunciar donde ya podemos crear las campañas en base al catálogo que ya hemos creado. La segunda pestaña sería la sincronización de productos. Entonces aquí ya podemos ir sincronizando nuestros productos según las categorías de nuestra tienda virtual. Vamos aquí, ponemos conjunto de productos. También recuerden que estos conjuntos de productos lo hemos dejado por defecto y consideramos que tienen que tener esa categoría de nuestra tienda virtual. Entonces si ya hemos colocado dentro de productos nuestras categorías, ya no es necesario que coloquemos aquí una categoría. Finalmente la conexión nos permite un detalle de todos los IDs del pixel, el catálogo y también algunas depuraciones si tenemos errores en cuanto a esta integración. Vamos a ir a ver nuestro catálogo, seleccionamos y aquí ustedes tendrían todo el catálogo. Recuerden que ya tenemos toda la instalación de nuestra tienda o e-commerce dentro de WordPress y lo integramos con Meta. Entonces ahí están todos nuestros productos. Ahora vamos a iniciar con la asignación de permisos. Vamos a irnos a business.facebook.com. Luego de eso vamos a aterrizar dentro de la plataforma de Meta. Vamos a configuración. Recuerden que aquí cuando ya le hemos conectado tenemos que seleccionar nuestro portafolio comercial. Seleccionamos también el activo comercial y ponemos configuración. Estarían aterrizando aquí. Luego de esta página nos vamos a la parte de configuración. Entonces aquí ya tenemos los usuarios y estos usuarios vamos a tener que asignarles los permisos. Por ejemplo, en el caso de nosotros estamos ingresando con Mario Nicole. En este caso es nuestro perfil. Seleccionamos la persona que queremos brindarle este control total o de repente solamente a ciertas cuentas y seleccionamos Details, asignar activos y aquí ya tenemos todos los activos que se han ido conectando previamente con esta configuración del plugin. Es decir, Facebook for WooCommerce o si no la aplicación para WordPress y para Shopify, Facebook e Instagram. Entonces para cualquiera de los dos, ya cuando tengamos todos los activos ya podemos ir asignando los permisos. Por ejemplo el de aquí, en el caso que no esté asignado, seleccionamos y ya le tendríamos que dar los accesos. Si el usuario te pertenece, podemos darle ya todo el control total del fanpage. Para realizar las siguientes configuraciones necesitamos que por lo menos estén en control total. También para las cuentas publicitarias seleccionamos control total. Catálogos también y así, cada uno de ellos. En nuestro caso, por ejemplo, ya le hemos asignado por lo que no es necesario volver a asignarlo. Cuentas de Instagram también, dominios también y la cuenta de WhatsApp. Una vez ahí ya ponemos asignar activos y ya se estaría actualizando. Ahora nosotros vamos a entrar a la parte de agregar el número. Este número recuerden que tiene que tener vinculado el WhatsApp Business. Luego que hemos instalado el WhatsApp Business en nuestro celular y de ahí vamos aquí cuenta de WhatsApp. Nos vamos a agregar. Por ejemplo nosotros ya le hemos vinculado por lo que ya nos figura aquí. Entonces ponemos agregar y aquí colocamos el número. Recuerden que también le va a llegar un código, lo aceptan y listo. Entonces ya tendrían vinculado su WhatsApp Business. Luego tenemos la autenticación de 2FA. Esta autenticación es muy importante antes de poder conectar tu catálogo en WhatsApp Business, dado que nos permite dar mayor seguridad a nuestra cuenta de Meta y lo podemos hacer aquí dentro de centro de seguridad.
la primera opción, que es autenticación de 2 pasos o 2FA, y ponemos aplicar a todos. Una vez que se aplica a todos, revisamos el acceso de personas. Ellos tendrían que volver a ingresar para que puedan agregar su número, y con eso ya pueden generar una autenticación de 2 pasos. También lo pueden hacer por correo, recuerden, es por número o también por correo electrónico. Entonces, antes de que ingresen a la cuenta de Meta, les estaría solicitando una segunda autenticación, sea por código de WhatsApp, SMS o de correo, para que puedan ingresar. Ahora vamos a ver nosotros el dominio. Vamos a agregar el dominio. Recuerden que para poder mostrarles al equipo de Meta que nos pertenece ese dominio y que por ende manejamos todos los productos que están dentro de nuestra tienda, entonces tenemos que vincular nuestro dominio. Vamos entonces a seguridad y ponemos dominio. Entonces aquí, por ejemplo, ya le hemos verificado. Recientemente ya nos hemos migrado, por lo que ya tenemos 2. Como lo agregamos desde cero, ponemos agregar y de aquí ponemos crear un dominio. Pegamos aquí nuestro dominio. Imaginemos que sea nuestro dominio página web peru.p. Agregamos y aquí te van a dar varias opciones. Lo puedes agregar una meta etiqueta dentro de la página de inicio de nuestro sitio web, o si no, también lo podemos hacer recomendado dentro de nuestro sistema de DNS. El último, aquí está. Okay. Dentro de DNS, simplemente si estamos utilizando de repente Hostinger, recuerden que estamos dentro del hPanel, ponemos aquí DNS. Dentro de esta zona de DNS lo podemos ir agregando. Por ejemplo, te dice txt. Recuerden que el símbolo arroba quiere decir la raíz de tu dominio. Por ejemplo, en el caso del X, simplemente sería el mismo dominio. Es la raíz. ¿Cuál no sería? Por ejemplo, si ponemos barra tienda, barra contactos. No sería porque ya está compuesto. Entonces, agregamos aquí arroba, tenemos un registro txt y pegamos aquí el valor. Y listo. Ponemos aquí verificar dominio y se estaría agregando. ¿Ok? Recuerden que solamente es una prueba. Y listo. Entonces, si nosotros tenemos otra plataforma, de repente tenemos Cloudflare, recuerden solo ingresar al sistema TNS y dentro ya podemos agregar el registro txt. Entonces ahora vamos a ver cómo verificar nuestra cuenta publicitaria para que nosotros podamos realizar esas campañas con nuestros productos ya colocados en WhatsApp o dentro de Meta. Tenemos primero que verificar nuestra cuenta publicitaria. ¿Cómo lo hacemos? Dentro de autorizaciones y verificaciones. De todas estas opciones, si nuestro negocio es relacionado a salud, recomendamos que solicitemos anuncios de medicamentos con recetas. Tenemos esta opción. ¿Cómo verificamos nuestro número? Dentro de esta opción, verificación del número de teléfono. Entonces aquí ponemos View Details y aquí, en el caso de ustedes, le va a aparecer así. Se abre un pop-up, colocan su número y de ahí le va a llegar un código. Lo validan, lo verifican y ya le estaría apareciendo así. Tu número de teléfono está confirmado. En nuestro caso ya le hemos agregado, por lo que no necesitamos volver a verificarlo. Luego vamos a entrar al paso número 7, que incluye validar el catálogo en Meta. Y entonces, para validar el catálogo, simplemente vamos a irnos aquí, más herramientas, y nos vamos a ir a la parte final, donde dice comercio. Seleccionamos y te va a aparecer de la siguiente manera. Tenemos los activos, dentro de activos tenemos ya los catálogos, de los cuales el segundo puedes utilizarlo cuando instalamos nuestro catálogo y lo manejamos de toda la conversación dentro de Meta. Recuerden que tenemos la sección de mensajes y mensajes. Entramos al Messenger, entramos a la sección de mensajes de Instagram y tenemos una sección de mensajes de WhatsApp. Entonces, si no queremos manejarlo dentro de la aplicación y queremos todo en Meta, podríamos manejar la segunda opción. Si queremos trabajarlo también directamente desde WhatsApp Business dentro de la aplicación, sería la primera. Este catálogo que también le hemos conectado inicialmente, ya está conectado. Tenemos artículos y aquí aparecen nuestros artículos. Entonces todos estos productos estarían apareciendo dentro de WhatsApp Business. Si aquí no le figuran los productos, tenemos que volver a revisar y configurar el plugin de Facebook for WooCommerce. Cuando ya lo tengamos conectado, entraríamos a la parte final de conectar el catálogo en WhatsApp. Ya cuando ustedes ya completen todos estos pasos, les va a figurar de la siguiente manera. Para entrar a herramientas, dentro de herramientas se va a encontrar la opción de ajuste de catálogo. En ajuste de catálogo, ustedes pueden aquí activar la primera opción, mostrar el botón de añadir al carrito cuando vean sus productos. Evidentemente, siempre y cuando tengamos este catálogo conectado. ¿Cuál va a ser el catálogo? Inicialmente te va a aparecer para poder conectarlo, selecciona y te va a vincular a otra ventana. Esta ventana que es confiable porque es dentro de WhatsApp Business, entonces
colocan su usuario, colocan sus credenciales y se estaría vinculando este catálogo. Cuando ya lo tengamos así, se estaría mostrando de la siguiente manera. Cada vez que entremos, se estaría agregando un icono de shop o de tienda. Hacemos clic ahí y ya podemos ver todo el catálogo. Recuerden que se actualiza toda la parte de los precios, los atributos, el título, la descripción y todas las imágenes que contienen ese producto. Ahí está. Recuerden que este producto lo tenemos aquí. Está extrayendo todos los atributos, sea la talla, sea el color. Todo eso lo vamos a ir viendo dentro de nuestro catálogo, dentro de WhatsApp Business. Algo que también hemos visto cuando hemos conectado, si es que hacemos algún cambio aquí, como está conectado con la API del plugin de Facebook for WooCommerce con la plataforma de Meta, automáticamente se actualiza. Cualquier cambio de repente de imagen, de precio, se actualiza rápido. Y eso es gracias a que está usando una API. Listo. Gracias, amigos de Americorp.